Hola chicos, soy Crítico Insano, Carlos Charramona. Me echan de menos, ¿no? Mentira. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuvimos juntos. Ha pasado más de 2 años. Fuck. Como sea, he vuelto. Espero estar de vuelta más seguido. Pero para poner un poco a tope, decidí hablar un tema más relajado de lo que suelo hablar normalmente. Así que vamos a un tema un poco especial porque tengo una conexión pseudo personal con esto. Pero antes de empezar, hay algo que debo decirle, una advertencia. Precaución, el siguiente video puede contener lenguaje obsceno y soez, radiación hiperactiva, poluciones nocturnas, imbecilidad compulsiva, síndrome del niño golpeado y... ¡Spoilers, spoilers, spoilers! No diga que no se lo advertimos. ¿Ustedes están familiarizados con la serie Candy Candy? Vamos allá. Publicada en 1975, escrita por Kyoko Mizuki y ilustrada por Yumiko Igarashi, y adaptada a animación en 1976 por Toei Animation. Una adaptación que logró ser traducida a más de 15 idiomas alrededor del mundo, incluyendo una exitosa traducción al latino hecha en Argentina, la cual fue transmitida a varios de los países de la región. Esta serie se podría describir más que nada como un melodrama donde nos cuentan la sufrida vida de Candice White, más conocida como Candy Candy, una niña que fue abandonada en cuanto nació en Laporte, Indiana, durante el siglo XIX. Que cuenta todas las historias de sus desamores, sus sufrimientos, pero también sus esperanzas y su forma de ver la vida. Una historia tanto sufrida como alegre, la cual fue un éxito durante su estreno en Latinoamérica y en el mundo, que de hecho tuvo 2 OVAs en 1978 y una película en 1990. Lamentablemente 1998 tanto la escritora como la ilustradora tuvieron un conflicto interno, por lo tanto, debido a las licencias, no se ha podido producir nada más de Candy Candy desde esa fecha, ni mercadotecnia, ni series, ni nada. Así que, de momento, no veremos un remake ni un remaster prontamente. Pero aún así, esta serie sigue siendo transmitida en reruns por todo el mundo y la gente sigue queriéndola. Pero aún así, algo curioso hay en esta serie. Y bueno, gente, más que nada lo que le quiero decir es, esto es una serie que fue transmitida en gran parte de Latinoamérica, con la cual tengo una conexión personal, y escuché esta historia de 3 personas distintas que no se conocen entre ellas. Por lo tanto, esto va a ser más que nada un compilatorio de lo que recuerdo. Era la década de los 80s en Chile. Y en un pequeño televisor en una casa modesta, el programa Pipiripao de UCB Televisión mantenía a toda la familia frente a la pantalla. La emoción era palpable. Se transmitiría el último capítulo de Candy Candy, una animación japonesa que había conquistado los corazones de todos, desde los más pequeños hasta los más adultos, gracias a su estructura de telenovela, con trágicos desamores y reencuentros felices. Había sido un fenómeno esta serie, incluso superando el rating del noticiero nacional, 60 minutos. Todo iba bien mientras sonaba la intro, pero cuando terminó, algo se sintió extraño. Al cesar la música, los problemas comenzaron. Las voces se oían distorsionadas, resonando como si estuvieran atrapadas en una caja de ecos, y nadie sonaba como solía sonar. La música de fondo estaba desafinada, se cortaba de golpe, reemplazada por un ruido blanco que hacía que los espectadores se miraran entre sí, inquietos. Las transiciones de escenas eran abruptas, como si alguien estuviera manipulando la cinta de último minuto y cortando las escenas con una guillotina. Colores extraños parpadeaban en la pantalla y en lugar de los momentos felices que todos esperaban, aparecían personajes en etapas de su vida que no encajaban. Una Candy adolescente, para luego aparecer adulta, para luego aparecer niña, una colina de pony desolada y figuras que habían perecido o viajado al extranjero ubicadas en situaciones que no tenían sentido a medida que la trama avanzaba. Todo iba extraño, pero relativamente estable hasta el momento del desenlace. El final, que prometía ser el cierre perfecto y feliz para esta trágica pero reconfortante historia, se tornó en una pesadilla. Candy, tras su quiebre con Terry y sin la obligación de casarse a la fuerza con Neil,
regresaba a la colina de Pony, el lugar que había sido su hogar durante su infancia como huérfana. Pero al llegar mostraba una Candy mucho más joven de lo que había aparecido en los últimos capítulos. Subió la colina y al alcanzar la cima, una silueta familiar apareció. Aquel misterioso personaje que llamaba el príncipe de la colina estaba allí, igual a como la había visto en su infancia. Pero al acercarse, la escena reveló algo escalofriante. La toma se cortó, para luego mostrar a Candy yendo a abrazar a alguien. Ese alguien no era otro sino Anthony Brown, su amor perdido, quien ya había fallecido muchos años atrás tras caer del caballo y romperse el cuello. La reunión de estos dos personajes, que habían sido parte de la infancia de muchos, dejó a las familias paralizadas, mientras el ruido blanco se desvanecía, dando paso a los créditos finales. ¿Qué significa esto?, murmuraban entre ellos, inquietos. A medida que Candy se acercaba a Anthony, la atmósfera se volvía pesada, cargada de un dolor palpable. La escena sugería que la joven, en su viaje de regreso, estaba en un plano más allá de la vida. La imagen de Candy sonriendo, con la colina de Pony de fondo, se convirtió en un eco aterrador de despedida, dando a entender que Candy había tomado su propia vida para reunirse con su verdadero amor. Los padres atónitos intentaban explicar a sus hijos qué estaban viendo. «Esto no puede ser real», decía uno, mientras su hijo lo miraba con ojos grandes, confundido. «¿Dónde está Terry? ¿Por qué está aquí Anthony?». Las preguntas llenaban la sala, pero nadie tenía respuestas. Era como si una sombra se hubiese cernido sobre la transmisión, distorsionando no solo la imagen, sino que la realidad misma. Al finalizar el episodio, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Nadie sabía qué decir. La alegría que había caracterizado los reencuentros de esta serie se habían transformado en un profundo sentimiento de pérdida y desasosiego. Muchos creyeron que lo que habían presenciado era una especie de metáfora oscura. Candy, al volver a la colina de Pony, estaba representando su propio final, la aceptación de que la vida había cambiado para siempre y la única forma de volver atrás era no estando en ella. Con el paso de los días, los niños que vieron el episodio comenzaron a compartir sus recuerdos, pero a medida que crecían, también lo hacían sus dudas sobre lo que realmente había sucedido. Años más tarde, en conversaciones entre amigos, algunos comenzaron a ser tildados de mentirosos. Nadie creía que un final tan extraño podría haber existido. Las historias sobre un episodio inquietante fueron consideradas fantasías infantiles. Sin embargo, para algunos el recuerdo del último episodio de Candy Candy se convirtió en una leyenda urbana. No podían haberlo soñado, se decían. Algo oscuro había sucedido en esta noche. No puede ser que todos recordemos lo mismo y no exista. Las conversaciones en susurros sobre el episodio se multiplicaban, y aquellos que aún recordaban el desenlace extraño se reunían en secreto, compartiendo sus experiencias como si fuese un ritual. Algunos decidieron nunca hablar de la experiencia nuevamente, otros, sin embargo, se convirtieron en los portadores de la leyenda urbana, advirtiendo a los más jóvenes sobre el peligro que había ocurrido aquella noche en televisión. Con el tiempo, Candy Candy volvió a ser retransmitida varias veces, pero nunca más se mostró aquel episodio perturbador. En su lugar, los televidentes vieron el final oficial, donde Albert, el amable y comprensivo amigo de Candy, resultaba ser el príncipe de la colina. El cierre era mucho más dulce y lleno de esperanza, pero aquellos que habían presenciado el episodio maldito sabían que la verdadera historia era otra. Así Candy Candy se convirtió en una historia más, un recordatorio de que a veces lo que más amamos puede contener secretos oscuros, aguardando entre las sombras, listos para cobrar vida nuevamente. Y aunque a muchos deseaban olvidar, el eco de aquel final perturbador seguía susurrando en sus mentes, recordándoles que a veces los cuentos de hadas pueden tener giros inesperados y terroríficos. Sí, esa es la historia, pero díganme, un creepypasta, otro Candle Cove, otro de División de Calamardo. Pero hay algo curioso con esta historia, verán, aparte de que lo escuché de relato vivo, es que esto fue real, o al menos tiene las bases para ser real. Voy a contar cómo ocurrió esto.
Durante los albores del año 2013, el programa Mentiras Verdaderas de Red Televisión, que es un programa de trasnoche, entrevistaron a Roberto Nicolini, rostro importante de la entonces UCB Televisión, y el conductor del programa ya citado, Pipiripao. Hablaban de su vida sobre las tablas, de sus experiencias durante los pobres inicios de esta cadena, y de repente el conductor Jean-Philippe le pregunta acerca del final de Candy Candy, a lo que Roberto Nicolini responde: fue un desastre. Era un desastre. Acto seguido se puso a relatar qué ocurrió con este final, el cual resumiré a grosso modo. Básicamente lo que ocurrió es que en ese tiempo, recuerden que estamos en los años 80, llegó la tanda de capítulos finales, o sea, una caja con los rollos de película que contenía los capítulos finales. Recordemos que en ese tiempo se utilizaban rollos de cinta, no era como hoy en día que simplemente te pasan un flash drive o te envían los datos por internet. No, en ese tiempo se tenían que llegar un paquete con cintas, y por un motivo de aduanas, el último capítulo no llegó. Y esto para la televisora fue un problema, porque era el programa más exitoso que tenían, uno de los más exitosos del país, y además era una productora que estaba recién iniciando, era un canal pobre. Al punto que Roberto Nicolini cuenta de que hacían programas con diapositivas y cuando el proyector se caía, arreglaban con un pelo de la cabeza. Literalmente un productor se sacaba un pelo y lo amarraba donde tenía que estar el alambre y con eso estaba al aire. Es decir, este era un canal que solo está destinado para la región de Valparaíso, pero se conectaron de manera ilícita a una antena para poder transmitirse en toda la región metropolitana y así alcanzar la región más poblada de Chile. Al punto que debido a esto, cuando soplaba el viento de cierta forma, la señal de UCB Televisión interrumpía las televisores de los hoteles de amor, digamos de alguna forma. Y no estoy mintiendo. Pero volvamos a la historia. Viendo que no había llegado el capítulo final y sintiendo un deber hacia los televidentes, Víctor Biefeld, el gerente del canal, dijo: no podemos decepcionar a la gente. Así que lo que hizo fue agendar una llamada al extranjero. Recuerden que en ese tiempo eran teléfonos de estos con ruedita, y para llamar al extranjero había que agendar una llamada para el otro día a través de una operadora. Durante la entrevista no dejan claro a qué país fue el que llamó, pero me parece que fue Venezuela, puedo estar totalmente equivocado. Llamaron allá donde ya se había transmitido el final de Candy y anotando en un cuaderno, preguntaron todo lo que había ocurrido durante el capítulo, una cosa tras otra, que Candy volvía al lugar de Pony, bla bla bla, que se reencontraba con el príncipe de la colina y terminaba todo feliz. Acto seguido, tomaron las cintas de capítulos anteriores que tenían y trataron de acomodar las cosas como mejor podían. Por eso aparecían escenas donde Candy estaba más joven, o habían personajes que ya habían muerto y aparecieran en escena igual, porque estaban tratando de acomodar las cosas. Y tomen en cuenta que estas eran personas que, siendo que sí sabían algo de la serie, no eran espectadores de ella, así que pocos sabían qué personaje era uno y quién era el otro. Y en ese tiempo recuerden que la edición tampoco es como ahora que simplemente tomas un clip de un video y lo pegas en el lugar que quieres y listo. No, en ese tiempo tenían que copiar la cinta que ya tenían para no echarla a perder y recortar con una tijera el pedazo negativo que uno quería y pegarlo con cola a la siguiente para así pegar las escenas. Por eso las escenas terminan tan abruptamente. Y recordemos que esta serie era doblada en Argentina. Para poder hacer las voces la hicieron ellos mismos, grabando los diálogos por encima del audio y pegándolos en edición, estropeando toda la masterización de la música de fondo, y por eso el audio se escuchaba mal y las voces sonaban como que no concordaban, porque literalmente no eran las mismas personas. De hecho, Roberto Nicolini cuenta que en varios de los diálogos varios personajes tuvieron que decir: es que estoy un poco resfriado, para poder justificar el cambio abrupto de voz. Y ahora sobre la escena final, la escena que conmovió y dejó conmocionado al mundo. Les voy a demostrar de una manera simple. Este es el príncipe de la colina en su primera aparición. Este es Anthony. Ya van por dónde va la cosa, tomando en cuenta que, insisto, estos eran adultos que no eran televidentes de la serie. Hasta la misma Candy se lo confundieron la primera vez que los vio, así que no los culpo. ¿Quién iba a saber que en la última aparición el príncipe de la colina iba a aparecer con el cabello largo y obviamente demostrando que él es Albert? Y es así como nació el capítulo perdido de Candy. Obviamente la próxima retransmisión ya pudieron contar con el capítulo de verdad y por eso es que nunca más se vio este capítulo, y en ese tiempo nadie lo grabó porque en ese tiempo, si existían grabadores de video, no creo que hubiesen sido para nada comunes. Pues, ¿qué se puede concluir? ¿Quién diría desde la división de Calamardo, el capítulo perdido de Dragon Ball, por favor no recuerden eso, y Candle Cove y todas esas cosas, en nuestro propio continente y en nuestro propio idioma tendríamos un caso de la vida real? Bastante curioso, ¿no? O sea, hoy en día se habla de todas estas cosas, de los capítulos perdidos y todo eso, los tiempos de los creepypastas que eran bastante populares, pero jamás nos hubiésemos imaginado que si reacomodamos un poco la historia de esta leyenda urbana que escuché yo, insisto, de 3 personas que no se conocen entre ellas, que hoy en día deben tener entre los 38
38 y 46 años, podría darnos una buena historia desde ese tope. Esta es una historia que escuché de manera oral, así que espero no haber dejado nada afuera. Y a pesar de que estas fueron las únicas 3 versiones enteras que escuché, conozco más personas que recuerdan este final, solo que con detalles muy vagos, así que no me servían para meterlos dentro de esta historia porque me estaban contando básicamente lo mismo nuevamente. Ahora, sobre la situación de inventar un final a falta de uno, no sé qué tanto podemos echar la culpa. Esta era una televisora que está recién comenzando en una época muy difícil de la historia de Chile. En ese tiempo estábamos en medio de una dictadura, donde ocurrió que muchos programas infantiles fueron cancelados por ser tachados de políticamente incorrectos, entre ellos Ping Pong, que era básicamente el programa más inocente del mundo. Piensen ustedes que en esa época mandaron a quemar un montón de libros sobre el cubismo porque pensaban que eran de Cuba. Pero bueno, me voy al demonio de nuevo. El inventar un final y crear uno nuevo desde la nada quizás no haya sido la mejor opción visto desde los ojos de ahora, pero ese tiempo era un momento de desesperación en un programa que está recién comenzando y en un canal que estaba recién comenzando y que era pobre en ese tiempo. Así que quizás no puedo echarle tanto la culpa de como que fuera algo malo. De hecho, bastante ingenioso lo que hicieron, con resultados cuestionables. Lo que sí no puedo cuestionar es que salieron del paso y la televisora sigue vigente hasta el día de hoy, y el programa Pipiripao siguió vigente por más de 10 años de luego de eso. Así que lograron su objetivo. Como dato freak o dato rosa acerca de esto, de cambiar los finales, Italia también cambió el final, pero lo cambió de plano y adrede. Ellos simplemente no podían concebir la idea de que Candy quedara junto con Albert, así que decidieron hacer que volviera con Terry y redoblaron el capítulo y utilizaron también un pedazo de metraje antiguo. Y como el doblaje se hacía ahí mismo, no tuvieron tanto problema. ¿Sabían que Francia e Italia son los países que más han consumido anime fuera de Japón desde tiempos inmemorables? Pero bueno, no mucho más que decir, una historia interesante para este Halloween y una serie de eventos desafortunados que se convirtieron en una leyenda urbana, el creepypasta que sí pasó, el capítulo perdido de Candy Candy. Y ese es el video de hoy, chicos, espero les haya gustado. Me agradó mucho estar de vuelta, espero estar de vuelta pronto. Tengo otro video pregrabado a este, sobre un tema interesante también, sobre unas películas. Si tengo tiempo lo haré, que ahora malditamente soy un adulto responsable y debe trabajar. Así que esperemos que podamos reunirnos nuevamente. Los quiero mucho. Adiós. Debo ir a México como una ladrona. No tengo canción para los créditos, así que estoy cantando random. ¿Quién chucha ese weón que sale ahí? Oh, la wea peca. Yeah, motherfucker. Remaster. 私は明日